un hombre frente a la muerte, una nación al borde del caos, y una revelación que cambiará para siempre el destino de la humanidad. Imagina el momento en que Dios rasga el velo entre el cielo y la tierra, y elige a un solo hombre para revelar el mayor secreto de la historia. Isaías, el profeta más extraordinario, llamado el evangelista del Antiguo Testamento, cuyas palabras incluso Jesús citó más que a cualquier otro. Si este mensaje toca tu corazón, haz un simple gesto, suscríbete y activa las notificaciones. Ayuda a que esta palabra siga llegando a más personas cada día. Y si te dijera que Isaías no solo habló del pasado, sino que trajo mensajes directos para nuestra generación, mensajes cargados de advertencias que nos despiertan del letargo espiritual, y promesas que se cumplen ante nuestros propios ojos, revelando secretos que durante siglos parecieron ocultos, pero que ahora vuelven a iluminar nuestra historia. Isaías no es simplemente un profeta, es llamado el quinto evangelio. ¿Sabes por qué? Porque contiene 66 capítulos, exactamente como los 66 libros de la Biblia. Los primeros 39 hablan de juicio, de la justicia inquebrantable de Dios y de la consecuencia inevitable del pecado, como el Antiguo Testamento. Los últimos 27 irradian esperanza, restauración y la promesa de redención, como el Nuevo Testamento. Cada capítulo, cada palabra, cada visión, fue diseñada con un propósito eterno, un hilo invisible que conecta pasado, presente y futuro. No es coincidencia, es divina intención. Lo que estás a punto de descubrir te dejará sin aliento. Isaías contiene profecías tan precisas, tan imposibles de predecir, que los más escépticos han buscado explicaciones durante siglos, y siempre han fracasado. Su mensaje desafía la lógica humana, pero confirma que el plan de Dios trasciende el tiempo, el espacio y la comprensión mortal. Prepárate para un viaje que transformará tu fe, que abrirá tus ojos y tu corazón, y que te hará ver la Biblia como nunca antes. Ese año, Jerusalén estaba envuelta en sombras densas y silenciosas. La muerte del rey Uzías había provocado una ola de miedo que parecía atravesar cada piedra de la ciudad. La inseguridad reinaba en cada calle, en cada plaza, y el pánico se extendía como un río invisible, percibido por todos aquellos que caminaban por las avenidas adoquinadas. Nadie se atrevía a hablar demasiado alto. Incluso el sonido de los pasos resonaba con una tensión que hacía que los corazones latieran con miedo. Uzías había gobernado durante 52 años, trayendo prosperidad, orden y seguridad. Su reinado había sido largo y firme, y muchos pensaban que su ciudad nunca podría ser tomada por la sombra de la corrupción o del enemigo. Pero su muerte fue un golpe que dejó expuesta la fragilidad de la nación, anunciando un tiempo oscuro, incierto y peligroso, donde cada ciudadano se preguntaba qué depararía el mañana. Isaías, un joven sacerdote de linaje honorable, observaba todo con creciente preocupación. Había crecido entre los rituales del templo, escuchando historias de la grandeza de Dios, viendo cómo los sacerdotes encendían el incienso y cómo los sacrificios subían al cielo como símbolo de adoración y obediencia. Cada gesto, cada ceremonia le había enseñado a sentir la presencia de Dios en cada rincón del templo. Pero ahora, al mirar la ciudad desde la altura de los muros sagrados, sentía que Jerusalén había perdido su rumbo. La santidad parecía desvanecerse, y la corrupción y la idolatría comenzaban a infiltrarse en el corazón mismo de la ciudad santa. Los nobles y sacerdotes, llamados a ser ejemplos de rectitud, solo buscaban su propio beneficio. Cada decisión, cada acción egoísta, sembraba sombras sobre la ciudad y quebrantaba el pacto con Dios. Isaías sentía en lo más profundo de su corazón un dolor intenso, una angustia que le oprimía el pecho y le helaba la sangre. Sabía que algo grande estaba por venir, algo que cambiaría el destino de Judá y de todos los pueblos, pero aún no podía discernir cómo ni cuándo ocurriría. Sentado en una pequeña cámara cercana al templo, meditaba en silencio. El viento aullaba afuera, golpeando con fuerza las ventanas, como si el cielo mismo le advirtiera de lo que estaba por venir. Cada ráfaga de aire parecía cargar un mensaje, un presagio de transformación, un anuncio de que la historia estaba a punto de volverse irreversible. Isaías sentía como su corazón se aceleraba, mezclando miedo con anticipación, angustia con esperanza, temor con la certeza de que Dios estaba por revelar algo mucho más grande que todo lo que la humanidad había conocido. El ambiente del templo era solemne y silencioso, salvo por el murmullo del viento y el lejano sonido de campanas de sacrificio. Cada sombra, cada luz que se filtraba entre los pilares, parecía cobrar vida, como si todo el lugar estuviera expectante, conteniendo la respiración ante un encuentro inminente. Isaías sabía, en lo profundo de su ser, que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. No era solo una misión personal,
El destino de toda una nación y de la historia misma dependía de lo que estaba a punto de suceder. Su mente repasaba los relatos de los antiguos profetas, los mensajes que habían pasado de generación en generación. Sentía la pesada carga de la responsabilidad. Ser el mensajero, el intérprete de la voluntad divina. Cada fibra de su ser estaba en alerta. Cada latido de su corazón era un recordatorio de que la santidad no permite la complacencia y que Dios llama a sus siervos en los momentos más críticos, cuando la esperanza parece desvanecerse. El miedo y la anticipación se entrelazaban dentro de él como un torrente imparable. Cada sonido del viento, cada sombra en la pared, cada chispa de luz que entraba por la ventana, parecía anunciar la inminencia de un encuentro que marcaría no solo su vida, sino el curso de toda la humanidad. Isaías sabía que estaba a punto de recibir la revelación más grande que jamás un hombre había contemplado, una visión que lo pondría frente al misterio divino y lo prepararía para la misión más importante de toda su existencia. De repente, la puerta se abrió de golpe, rompiendo el silencio pesado de la cámara. «Hermano Isaías, gritó Jeremías, su amigo más cercano, con el rostro pálido y los ojos llenos de alarma. «Debes escuchar esto. Las fronteras están bajo amenaza. Los asirios marchan contra nosotros. Con la muerte de Uzías, dicen que somos presa fácil». Isaías inhaló profundamente, sintiendo como el aire parecía pesado en sus pulmones, cargado de miedo y de la gravedad de la noticia. «¿Y nuestro pueblo, Jeremías?», preguntó, con voz contenida pero firme. «¿Cómo reacciona?». Jeremías bajó la cabeza, abatido, con los hombros encorvados por la desesperación. «¿Desesperados? Perdidos. Algunos hablan de formar alianzas con naciones que adoran a otros dioses». El semblante de Isaías se ensombreció aún más. Sus ojos reflejaban la tormenta que crecía tanto en el cielo como en su corazón. «Jeremías», dijo con voz grave y segura, «nuestra salvación no reside en alianzas humanas. Debemos volver al Dios de nuestros padres, al único que puede sostenernos en estos tiempos de oscuridad». Jeremías lo miró fijamente, con la mezcla de asombro y temor que solo un verdadero amigo podía tener ante la convicción de otro. «Pero, ¿quién escuchará en tiempos como estos?», preguntó en un susurro cargado de desesperanza. «¿Quién oirá tus palabras?». Isaías permaneció en silencio unos segundos, contemplando el horizonte donde las nubes oscuras comenzaban a reunirse, como si el cielo mismo presagiara la tempestad que se avecinaba. «Quizás nadie me escuche ahora», susurró con determinación contenida. «Pero alguien debe hablar. Alguien debe recordar a nuestro pueblo quién es el verdadero rey». Jeremías asintió, conmovido por la convicción inquebrantable de su amigo, comprendiendo que aquel joven sacerdote estaba dispuesto a enfrentar el destino más peligroso, aunque nadie más creyera. Isaías avanzó hacia el templo. En las calles, veía a hombres discutiendo con ansiedad, mujeres llorando por sus hijos que pronto podrían ser llamados a la guerra. Cada paso le recordaba la fragilidad de la ciudad y la desesperación de su pueblo. Un anciano sacerdote se le acercó, el rostro marcado por la tristeza y la incredulidad. «Joven Isaías», dijo con voz temblorosa, «¿de verdad crees que Dios aún nos escucha? Mira a tu alrededor. Dios nos ha abandonado». Isaías lo miró con calma y firmeza, con los ojos llenos de la certeza que solo una fe profunda puede otorgar. Dios nunca nos abandona. Somos nosotros quienes nos hemos apartado de Él. El anciano negó con la cabeza, incrédulo, y se alejó lentamente, dejando tras de sí un silencio que parecía más pesado que cualquier grito. Al entrar en el templo, un silencio casi tangible lo envolvió. Cada sombra parecía más profunda, cada rincón más solemne. Isaías se acercó al altar, se arrodilló lentamente y comenzó a orar. «Dios de nuestros padres, estamos perdidos. Nuestra nación se aparta de tu ley. Nuestra esperanza se desvanece. ¿A quién más podremos mirar, si no es a ti?». Mientras pronunciaba aquellas palabras, un fuerte viento recorrió el templo, sacudiendo suavemente el velo sagrado. Una presencia indescriptible comenzó a llenar el lugar. Intensa, abrumadora, como si el aire mismo vibrara con poder divino. De repente, una luz radiante emergió detrás del velo, atravesándolo con un resplandor tan puro que Isaías apenas podía soportarlo. Sus ojos se llenaron de lágrimas y su cuerpo temblaba sin control. «Oh, Señor», clamó con voz quebrada, «¿qué es lo que estoy viendo?». Entonces, una voz profunda, majestuosa y resonante llenó todo el templo. «Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria». Isaías cayó al suelo, incapaz de soportar la fuerza de aquella visión.
Sentía cada fibra de su ser consciente de su impureza y su indignidad. Gritó desesperado: «¡Ay de mí! Estoy perdido. Soy hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos». En ese momento, uno de los serafines descendió velozmente hacia el altar, tomando con unas tenazas un carbón encendido. Isaías sintió como su corazón se aceleraba. Su mente temió que aquel encuentro sería su final. Pero el serafín se acercó con calma, con misericordia en su mirada, y tocó los labios del joven profeta con el carbón ardiente. «No temas, Isaías», dijo con voz suave, firme y celestial. «Este carbón ha tocado tus labios. Tu culpa ha sido quitada. Tu pecado ha sido perdonado». El dolor que recorrió a Isaías fue profundo, abrasador y liberador. Una carga invisible se levantó de su alma, y lágrimas corrieron por su rostro mientras sentía como su corazón se purificaba. Entonces, la voz divina volvió a resonar en el templo, más clara y penetrante que antes. «¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros?» Isaías, temblando, levantó lentamente la cabeza. Sabía que su camino estaría lleno de pruebas, de rechazo, de dolor, pero no pudo contener la respuesta que ardía en su interior. «Aquí estoy, Señor. Envíame a mí». Apenas pronunció esas palabras, una certeza ardiente lo recorrió. Su vida nunca volvería a ser la misma. Había aceptado la misión más grande que un hombre pudiera recibir, y en ese instante comprendió que el verdadero viaje apenas comenzaba. Isaías permaneció arrodillado en el frío y duro suelo del templo, sintiendo como cada piedra parecía impregnada de la santidad que lo rodeaba. Su corazón latía con fuerza desbocada, como si quisiera escapar de su pecho, y su mente giraba en un torbellino de emociones. Sus labios todavía ardían por el contacto del carbón celestial, y ahora, ante él, se desplegaba una nueva realidad que desafiaba toda comprensión humana. Todo a su alrededor vibraba. El suelo, las paredes, incluso el aire parecía latir con una fuerza invisible pero tangible. Una luz intensa surgió frente a él, tan cegadora que tuvo que cubrirse los ojos con las manos, incapaz de soportar el resplandor. Entre sus dedos temblorosos comenzó a percibir detalles extraordinarios. Frente a él se alzaba un trono majestuoso, alto y sublime, irradiando una luz pura que parecía atravesar hasta el alma. En el trono se sentaba el Señor, una presencia tan vasta que Isaías no podía contemplar su rostro. La magnitud de su gloria superaba cualquier entendimiento humano. A su alrededor, seres celestiales con 6 alas se movían sin cesar, flotando y girando en perfecta armonía. 2 alas cubrían sus rostros, 2 cubrían sus pies, y con las otras 2 se mantenían en vuelo perpetuo. Su movimiento era majestuoso, casi hipnótico, y su presencia llenaba el templo con un poder que hacía temblar cada fibra del joven profeta. De repente, una melodía profunda y poderosa comenzó a resonar en todo el templo. No era música de este mundo. Cada nota penetraba en el alma de Isaías, haciendo vibrar su espíritu y estremeciendo su cuerpo entero. La repetición del cántico se grababa en cada rincón. «Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria». El humo comenzó a elevarse desde el altar, envolviendo lentamente el templo, nublando parcialmente su visión y aumentando la sensación de lo sobrenatural que lo rodeaba. Isaías, sobrecogido, murmuró entre sollozos: «¿Cómo puedo estar aquí? Esto es demasiado para un hombre. Estoy perdido. Soy indigno». Se inclinó hasta tocar casi con la frente el frío suelo, sintiendo un peso insoportable en el pecho, como si la misma santidad de Dios lo aplastara. Las lágrimas caían por su rostro mientras susurraba: «No hay salvación para mí. Estoy ante el Dios vivo. Ningún mortal puede sobrevivir a su presencia». De pronto, un estremecimiento recorrió el templo. Las paredes crujieron suavemente, y un viento invisible recorrió cada pasillo, agitando los pergaminos, velas y el polvo del suelo. Isaías levantó la vista y vio cómo la luz se concentraba en un punto sobre el altar, un resplandor que no podía comprender ni describir. Cada fibra de su cuerpo sentía temor y reverencia a la vez. Entonces, una sombra se proyectó sobre él. Levantó la vista con esfuerzo y vio a uno de los serafines acercándose velozmente, portando en sus manos un carbón ardiente tomado del altar celestial. La brasa emitía un resplandor abrasador, iluminando cada rincón del templo y reflejándose en los ojos de Isaías. Intentó retroceder, temblando. «No, Señor, no puedo soportarlo», clamó, aterrorizado. Pero el serafín descendió con suavidad, con pasos que no hacían ruido, y se detuvo frente a él. Sus ojos, firmes y llenos de misericordia,
Lo miraban con una calma que desarmaba todo temor. Isaías dijo con voz profunda y consoladora, «Este carbón tocará tus labios para purificarte. No tengas miedo». Antes de que pudiera reaccionar, Isaías sintió el fuego tocar sus labios. El dolor era intenso, abrasador, pero también liberador, como si cada pecado, cada temor, cada duda fueran arrastrados fuera de su ser. Gritó, no por el sufrimiento físico, sino por la magnitud espiritual del impacto. El serafín retiró la brasa y proclamó con solemnidad, «Tu culpa ha sido quitada. Tu pecado ha sido perdonado». Isaías levantó lentamente los ojos hacia el trono glorioso. Un alivio profundo y un júbilo contenido lo recorrieron. Sentía que un peso insoportable había sido arrancado de su corazón. Entonces, la voz del Señor resonó una vez más en el templo, más clara y penetrante que nunca. «¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros?» Isaías, temblando, levantó la cabeza con una mezcla de temor y resolución. Sabía que su vida estaba marcada de manera irrevocable. Con voz firme, ardiente y temblorosa a la vez, respondió, «Aquí estoy, Señor. Envíame a mí». Un estremecimiento recorrió todo su ser. Sabía que nada volvería a ser igual. La visión y el llamado lo perseguirían cada día de su vida. La voz divina volvió a resonar, ahora con un tono solemne y grave, lleno de autoridad y juicio. «Ve, Isaías, lleva mi palabra a este pueblo. Pero escucha bien. Aunque les hables, no comprenderán. Aunque les muestres, no verán. Sus corazones se han endurecido, sus oídos se han cerrado, sus ojos se han cegado». Isaías sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo. ¿Cómo podría anunciar un mensaje que no sería recibido? Con voz entrecortada preguntó, «Señor, ¿hasta cuándo será así?» La respuesta fue como un golpe seco, atravesando su alma. «Hasta que las ciudades queden destruidas y sin habitantes, hasta que las casas estén vacías y la tierra desolada. Yo alejaré a los hombres, y grande será el abandono en medio de la tierra». El corazón de Isaías se llenó de dolor. Vio, en su mente, la desolación de su pueblo, los niños, los ancianos, los campos y aldeas reducidos a polvo y silencio. Pero en medio de aquel juicio, una promesa surgió como un rayo de luz. Aunque quede en ella solo una décima parte, volverá a ser destruida. Pero como el roble o la encina que, al ser talados, dejan un tocón, así quedará el tocón santo. Una simiente santa será el renuevo de mi pueblo. Las palabras vibraron en su alma. Una esperanza pequeña, casi imperceptible, pero real. Dios preservaría un remanente. No todo estaría perdido. Isaías inclinó su rostro hasta el suelo y respondió, con un temblor de obediencia y reverencia, «Hágase tu voluntad, Señor. Yo hablaré lo que me mandes, aunque nadie quiera oír». La visión comenzó a desvanecerse lentamente. La luz disminuyó, el canto de los serafines se apagó, el humo se disipó. El templo volvió al silencio inicial, pero Isaías ya no era el mismo. Su vida había sido marcada para siempre. Se levantó con paso lento, pero firme, sintiendo un fuego interno que no podría apagarse jamás. Sabía que su voz sería rechazada, que sus palabras sonarían locura para muchos. Pero también sabía que había visto al Rey, al Señor de los ejércitos, y esa visión lo sostendría hasta el final de sus días. Tras aquella experiencia, cada piedra del templo, cada vela, cada rincón parecía resonar dentro de él. Isaías ya no era un simple sacerdote ni un joven preocupado por el caos de su nación. Había sido llamado y marcado por el fuego de Dios. Su voz, aunque temblorosa al inicio, comenzó a convertirse en un trueno que resonaría en los patios de Jerusalén y más allá, llevando juicio, advertencia y esperanza. Y mientras caminaba entre las sombras de aquel templo, comprendió que su misión no sería de aplausos ni reconocimiento. Vería el dolor, la resistencia, la incredulidad y la rebelión de su pueblo. Pero también sabía que incluso en medio de la ruina, Dios mantenía viva su promesa. Un resto fiel, una semilla santa que florecería y que, algún día, daría fruto para toda la humanidad. Desde ese día, Isaías se convirtió en un mensajero del cielo, un puente entre la eternidad y la fragilidad humana. Su corazón ardía con la llama de la visión, y aunque la incredulidad y la oscuridad lo rodearan, su espíritu jamás sería apagado. Cada palabra que pronunciaría, cada profecía que revelaría, llevaría el peso del cielo y el destino de generaciones enteras. Isaías se levantó en medio del pueblo. La tarde caía sobre Jerusalén tiñendo de oro y sombra los muros antiguos. Su voz rompió el murmullo habitual de la plaza. «Oíd, cielos, y escucha tú, tierra, porque hable el Señor». Rugió.
Crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Pero Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. El silencio cayó como un manto pesado. Los comerciantes detuvieron sus ventas, los niños dejaron de jugar, los ancianos se inclinaron sobre sus bastones con ceño fruncido. Los soldados que patrullaban la plaza intercambiaron miradas incómodas, mientras algunos murmuraban que aquel joven profeta se estaba atreviendo demasiado. Isaías levantó los brazos, señalando la corrupción que se filtraba en cada rincón de la ciudad. ¡Ay, nación pecadora!, exclamó. Pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos corruptores. Han dejado al Señor, han provocado al Santo de Israel. Unos pocos se estremecieron ante la verdad de sus palabras. Otros lo llamaron loco, algunos se rieron, y un puñado, con lágrimas en los ojos, comprendieron que escuchaban la voz de Dios. Pero Isaías no se limitaba al juicio. Su corazón estaba lleno de la esperanza que sólo el Altísimo puede otorgar. Su voz, aún potente, se suavizó por momentos, como un río de luz que fluye entre rocas de oscuridad. «Venid, y estemos a cuenta», declaró. «Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana». Cada palabra caía con fuerza sobre los corazones endurecidos. Algunos sintieron un fuego en el pecho, otros un alivio que no sabían que necesitaban. Era justicia y misericordia entrelazadas en un solo mensaje, el retrato del corazón de Dios mismo. Los días se volvieron más tensos. Cada discurso, cada proclamación, era observado con desdén por los líderes, pero Isaías no flaqueaba. Su voz comenzó a extenderse más allá de Judá, hacia las aldeas y ciudades vecinas, llevando advertencias a las naciones cercanas. «Ay de Asiria, vara de mi furor», proclamaba. «Ellos creen que conquistan por su fuerza, pero no saben que son instrumentos en la mano del Altísimo. Babilonia caerá», añadió. «Moab será humillado, Egipto será sacudido, y Filistea será estremecida. No hay reino que resista al Señor de los ejércitos, porque Él es el Rey de toda la tierra». Pero entre los mensajes de juicio, Isaías comenzó a revelar algo que desconcertaba y asombraba. «He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel, que significa Dios con nosotros». Un murmullo recorrió la plaza. Algunos lo miraron con incredulidad, otros con miedo y unos pocos con reverencia. Nadie entendía completamente la magnitud de sus palabras, pero la semilla de la esperanza ya había sido plantada. Cada día, en plazas, mercados y templos, Isaías continuaba proclamando: «Ay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Ay de los que justifican su maldad y oprimen al justo». Denunciaba a jueces corruptos, comerciantes tramposos y sacerdotes de manos manchadas de sangre. Su voz resonaba como un trueno, y el pueblo, aunque temeroso, escuchaba. Pero Isaías también hablaba de un futuro que cruzaba los siglos. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que habitaban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Los oyentes se miraban entre sí. ¿Qué luz era esa? ¿Cómo podría existir esperanza en medio del juicio? Isaías levantó su voz al cielo. «Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre». El pueblo quedó paralizado. Algunos lloraban, otros susurraban a sus vecinos, algunos miraban al cielo como buscando confirmación. Los líderes y soldados, aunque irritados, no podían ignorar la verdad que se desprendía de cada palabra. La plaza estaba cargada de tensión, reverencia y miedo. Isaías continuó: «No hay piedra en Jerusalén que permanezca intacta sin el juicio de Dios. No hay corazón que permanezca cerrado sin la mirada del Altísimo. Pero he aquí que aunque el mal parezca triunfar, Dios preservará un remanente, una semilla santa que será el renuevo de su pueblo». Y mientras pronunciaba estas palabras, los cielos parecían abrirse. Una brisa ligera recorrió la plaza, moviendo los mantos y túnicas de la gente, como si la misma presencia de Dios tocara la tierra. La luz del atardecer brillaba con intensidad sobrenatural, y algunos decían sentir un calor suave en el pecho, como una promesa tangible de que no todo estaba perdido. Isaías sabía que su voz sería rechazada por muchos, que sería calificado de loco, que su mensaje provocaría ira y resistencia. Pero también sabía que la semilla que plantaban no moriría.
Sus palabras eran fuego y agua, juicio y misericordia, y resonarían por generaciones. Cuando finalmente bajó la mirada y se apartó de la multitud, su corazón latía con fuerza. La plaza seguía vibrando con la tensión de sus palabras, y aunque muchos no entendían, todos habían sentido que algo divino había tocado la ciudad. Isaías no era solo un mensajero. Se había convertido en un instrumento del Altísimo, un profeta cuyo eco atravesaría siglos y cuya voz sería recordada hasta el fin de los tiempos. El pueblo quedó en un silencio absoluto. Algunos murmuraban entre ellos, incrédulos: ¿un niño? ¿Un rey que traería paz eterna? ¿Un heredero del trono de David llamado Dios fuerte? Sus mentes no podían abarcar la magnitud de lo que Isaías proclamaba. Sin embargo, esas palabras quedaron grabadas en el aire como brasas encendidas, ocultas en la historia, esperando el momento exacto para cumplirse. Cada sílaba era un fuego latente, una promesa que el tiempo no podría borrar. Isaías no se detuvo. En medio de las amenazas de guerra, la invasión de Asiria y los rumores de traición, su voz continuó resonando con claridad. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Sobre él reposará el Espíritu del Señor. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. El pueblo escuchaba en silencio. Para algunos, eran palabras incomprensibles. Para otros, como un faro en la oscuridad, un indicio de esperanza que no podían ignorar. Isaías describía un rey justo, diferente a todos los reyes humanos, un Mesías lleno del Espíritu de Dios, un gobernante que traería verdadera paz y justicia. Mientras tanto, los líderes y poderosos se llenaban de ira. Sus palabras eran un golpe directo a su orgullo y corrupción. Lo acusaban de traidor, de blasfemo, de sembrar miedo y confusión. Pero Isaías no podía callar. Había visto la gloria del Señor, había sentido el carbón ardiente tocar sus labios y sabía que su misión era proclamada por el Altísimo mismo. Su mensaje se volvió un hilo que unía dos mundos. Juicio inmediato, la caída de Jerusalén, la invasión de los enemigos, la ruina de las naciones orgullosas. Esperanza futura, un rey eterno, un Mesías que traería justicia y paz para siempre. Isaías caminaba entre la gente como un hombre que vivía en dos tiempos, uno marcado por el dolor presente, el miedo y la corrupción, y otro iluminado por la gloria futura, un futuro que nadie podía imaginar pero que él veía con claridad. Cada palabra era una semilla. Algunas caían en corazones endurecidos y no daban fruto. Otras, aunque incomprendidas, germinarían siglos después en Belén, en el humilde pesebre donde Manuel finalmente nacería. Después de sus visiones proféticas, Isaías continuó recorriendo las calles de Jerusalén. Cada paso era pesado con la responsabilidad de su mensaje. No solo anunciaba juicio y advertencia, sino también un llamado a arrepentimiento inmediato. Los comerciantes bajaban la voz al pasar junto a él. Los ancianos miraban hacia abajo, algunos con lágrimas, otros con incredulidad. Los niños observaban con curiosidad y temor. En ese tiempo, el joven rey Ezequías ascendió al trono de Judá. Consciente de la amenaza asiria, la ciudad estaba envuelta en miedo. Rumores de invasión, de traición, de derrota inminente se propagaban como un incendio silencioso. Isaías fue convocado al palacio, donde la tensión era casi tangible. Consejeros murmuraban entre ellos, guardias mostraban signos de inquietud y el propio rey parecía consumido por la ansiedad. Isaías dijo a Ezequías con voz temblorosa: «Los asirios avanzan contra nosotros. Mis hombres están agotados, nuestros ejércitos débiles. ¿Qué dice el Señor? ¿Nos salvará?» Isaías respiró profundo, calmando su propia emoción, y respondió con firmeza: «No por la fuerza de los hombres ni por el poder de guerreros vendrá la salvación, sino por la voluntad del Señor de los ejércitos». Se acercó al centro de la sala del trono y levantó su voz, haciendo que cada oído presente sintiera la autoridad de lo divino. «He aquí, el Señor defenderá esta ciudad. Los asirios no penetrarán sus murallas. Sus carros y armas serán destruidos, y su orgullo quedará reducido a polvo ante el Altísimo». El rostro de Ezequías se suavizó con alivio, aunque la duda aún lo mantenía cauteloso. Isaías, percibiendo su incertidumbre, continuó: «No te fíes de alianzas humanas ni de estrategias terrenales. Confía en el Señor, y Él luchará por vosotros. No habrá fuerza en la tierra capaz de resistir su propósito». Esa misma noche, cuando la ciudad dormía bajo un manto de incertidumbre, un signo celestial ocurrió. Un ángel del Señor descendió sobre el campamento asirio. La destrucción fue instantánea. Miles cayeron, y al amanecer, Jerusalén estaba intacta, protegida por la mano invisible del Altísimo. La noticia se propagó rápidamente,
Dios había intervenido de manera sobrenatural. El miedo se transformó en asombro y reverencia. El pueblo recordó las palabras de Isaías y comprendió, aunque solo por un instante, que la esperanza y la salvación siempre habían estado al alcance de quienes confían en el Señor. Isaías, por su parte, permaneció en silencio, consciente de que su misión apenas comenzaba. Sabía que vendría en tiempos difíciles, que la resistencia y la incomprensión no desaparecerían, y que su voz, como un faro en la tormenta, tendría que mantenerse firme, proclamando juicio y promesa, temor y esperanza, hasta el final de sus días. Isaías se desplazaba lentamente por las calles de Jerusalén, su mirada penetrante observando cada rostro, cada gesto, cada signo de temor y duda en el corazón de su pueblo. Las calles aún olían a ceniza y polvo, restos de los últimos conflictos y de los sacrificios que habían intentado apaciguar la ira divina. Las casas estaban medio vacías, con familias que miraban desde ventanas agrietadas, temiendo que las nubes de guerra se cernieran nuevamente sobre la ciudad. El joven profeta levantó los brazos hacia el cielo y proclamó, con voz que resonó como un trueno: «Oíd, cielos, y escucha tú, tierra, porque habla el Señor. Crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. El buey reconoce a su dueño, el asno conoce el pesebre de su señor. Pero Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Los comerciantes, que hasta minutos antes regateaban con indiferencia, quedaron paralizados. Los ancianos fruncían el ceño, temiendo la verdad. Los soldados lo miraban con desdén y temor, pues cada palabra apuntaba directamente a la corrupción de los líderes y la hipocresía de los sacerdotes. Las murallas de Jerusalén, que habían resistido el avance asirio, parecían murmurar con cada proclamación del profeta, como si la ciudad misma entendiera la gravedad de sus palabras. «¡Ay, nación pecadora!», continuó Isaías, su voz vibrando con un eco que parecía atravesar piedras y corazones. «Pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos corruptores. Han abandonado al Señor, han provocado al Santo de Israel». Algunos se murmuraban unos a otros, llamándolo loco, otros se reían nerviosamente, mientras unos pocos, con los ojos llenos de lágrimas, reconocían la verdad en sus palabras. Pero Isaías no buscaba aprobación humana. Él estaba guiado por la visión que había contemplado en el templo, la visión del trono, del fuego y del carbón que purificaba su boca. Su voz se suavizó apenas, dejando escapar un rayo de esperanza en medio del juicio. «Venid, y estemos a cuenta», dijo. «Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana». El mensaje golpeaba como martillo sobre piedra y acariciaba como bálsamo al mismo tiempo. Era un retrato vivo del corazón de Dios. Justicia frente al pecado, misericordia para el arrepentido. Pero la tensión crecía en las calles. Con cada palabra, los líderes sentían el peso de su culpa y su temor aumentaba. Algunos lo acusaban de traición, otros de blasfemo. Y mientras tanto, los rumores de invasión se extendían. Asiria avanzaba con ejércitos interminables y las ciudades vecinas caían una tras otra. Isaías no se detuvo. Su profecía se expandió más allá de Judá. «¡Ay de Asiria, vara de mi furor!», exclamó. «Ellos creen conquistar por su fuerza, pero son meros instrumentos en la mano del Altísimo». Y sobre Babilonia, Moab, Egipto y todas las naciones vecinas, su voz era un recordatorio inquebrantable. El Dios de Israel no era un Dios local, sino el Señor soberano de toda la tierra. En medio de esta advertencia, Isaías reveló lo imposible. «He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros». Un murmullo recorrió la multitud. Algunos se rieron con incredulidad, otros lo miraron con miedo, acusándolo de hablar en enigmas. Pero Isaías sabía que esas palabras eran más grandes que su época, más grandes que cualquier imperio. Eran una promesa que atravesaría siglos. Cada día, Isaías recorría plazas, mercados y templos. Su voz se convirtió en un eco constante de juicio y esperanza. «Ay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo», proclamaba. «Ay de los que oprimen al justo y justifican su maldad». Con cada frase, denunciaba la injusticia de jueces corruptos, comerciantes tramposos y sacerdotes que ofrecían sacrificios vacíos mientras sus manos estaban manchadas de sangre. Sin embargo, en medio de tanta condena, emergía un rayo de luz. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que habitaban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. El eco de sus palabras viajaba por las colinas, cruzaba murallas y llegaba hasta los campos cercanos. Y entonces,
pronunció la profecía más asombrosa de todas. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y justicia desde ahora y para siempre. El pueblo quedó en silencio. Algunos sonrieron con incredulidad, otros se aferraban a sus corazones con temor. ¿Cómo podría un niño traer paz eterna? ¿Cómo un Mesías cambiaría el curso de la historia? Pero esas palabras quedaron grabadas como fuego en la memoria, esperando siglos hasta el cumplimiento divino. Isaías continuó: Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Sobre él reposará el Espíritu del Señor. Espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y poder, espíritu de conocimiento y temor del Señor. Era una visión del Mesías, un rey diferente, justo, lleno del Espíritu, que juzgaría con rectitud y traería verdadera paz. A pesar de las burlas, amenazas y persecuciones, Isaías caminaba entre la gente como un hombre entre dos tiempos, el presente de dolor y guerra, y el futuro de esperanza y gloria. Cada palabra que pronunciaba era una semilla, algunas caían en corazones endurecidos y otras germinarían siglos después, cuando Emmanuel apareciera en un humilde pesebre. Cuando Ezequías subió al trono, Isaías fue llamado al palacio. La tensión era palpable. Consejeros murmuraban, guardias inquietos se alineaban, y el rey estaba consumido por la ansiedad. Isaías, dijo Ezequías con voz temblorosa: Los asirios avanzan, mis ejércitos son débiles. ¿Qué dice el Señor? ¿Nos salvará? Isaías levantó la mirada con convicción. No por fuerza humana ni por alianzas de hombres vendrá la salvación, sino por la voluntad del Señor de los ejércitos. Aquella misma noche, un ángel del Señor golpeó al campamento asirio. Miles cayeron, y cuando amaneció, Jerusalén permanecía intacta. El pueblo celebró, pero Isaías sabía que la verdadera victoria dependía del arrepentimiento y de la obediencia, no solo de milagros temporales. Con paso firme, volvió a recorrer la ciudad, recordando al pueblo: Aunque veáis ruinas y escuchéis llantos, Dios mantiene un remanente, una semilla santa que sobrevivirá. De esa semilla surgirá la luz que iluminará a toda la humanidad. Y así, día tras día, Isaías proclamaba juicio y esperanza, uniendo presente y futuro, enseñando que la historia no estaba perdida y que, al final, el reino eterno sería establecido sin fin. Cada palabra era fuego, cada paso era un acto de fe, y cada mirada un recordatorio de que la fidelidad de Dios nunca falla. Después de años de advertencias, profecías y visiones que habían estremecido su alma, Isaías caminaba por Jerusalén con un corazón cargado de un peso sagrado. Cada paso resonaba sobre piedras milenarias que habían visto guerras, reyes y sacrificios, y él sentía la magnitud de su misión. No era un hombre cualquiera, sino el portador de palabras que atravesarían siglos. Había visto el pasado, contemplado la fragilidad humana en el presente y vislumbrado la gloria de Dios y la llegada del Mesías siglos antes de su nacimiento. El pueblo, aunque endurecido por la codicia, la idolatría y la violencia, comenzaba a percibir un hilo de esperanza que atravesaba la historia como un río subterráneo, invisible para muchos, pero persistente e imparable. La justicia de Dios no sería efímera, su misericordia no se extinguiría, y un día, toda la creación se inclinaría ante él. Isaías se detuvo en la plaza central, rodeado de ancianos, jóvenes, comerciantes y niños que lo miraban con asombro, y alzó la voz, firme y clara, con un tono que parecía retumbar en cada rincón de Jerusalén: Escuchad, oh Judá, y todos los que habitáis Jerusalén. Aunque la corrupción, la guerra y la injusticia os rodeen, no perdáis la esperanza. Porque de la semilla fiel surgirá el Salvador, Emmanuel, Dios con nosotros. Él gobernará con justicia perfecta, y su paz no tendrá fin, ni se verá perturbada por la maldad humana. Su voz se elevó, resonando entre las murallas y el viento, y comenzó a describir la visión final que había grabado en su espíritu desde aquel día en el templo. He aquí un reino donde no habrá lágrimas, ni lamento, ni muerte, donde los afligidos serán consolados, los cautivos liberados y los oprimidos encontrarán refugio. El león y el cordero habitarán juntos, y los instrumentos de guerra serán transformados en herramientas de labor. Toda la creación será restaurada a su propósito original, y la gloria del Señor llenará la tierra como las aguas cubren el mar. Al pronunciar estas palabras, Isaías alzó los brazos hacia el cielo, sintiendo en su pecho el fuego de la visión de los serafines, el trono resplandeciente y el carbón purificador que tocó sus labios.
Cada recuerdo le recordaba que él no hablaba por su propia sabiduría, sino como un canal del plan eterno de Dios. «Recordad», continuó, con un tono que oscilaba entre dulzura y firmeza, incluso en medio de la prueba, un remanente permanecerá fiel. Una semilla santa resistirá entre la corrupción y el dolor, y de ella florecerá la luz que un día iluminará a toda la humanidad. Los niños lo miraban con ojos abiertos, algunos ancianos sollozaban, y los líderes, aunque incrédulos, no pudieron evitar sentir un estremecimiento en sus corazones. Isaías sabía que muchos no vivirían para ver estas promesas cumplirse, pero comprendía que la historia no depende de la percepción humana, sino de la fidelidad inmutable del Altísimo. Su mente viajaba entre los tiempos. Juicio inmediato. Advertir sobre la corrupción, la idolatría y la injusticia en Judá. Esperanza futura. Anunciar la llegada del Mesías, Emmanuel, y del siervo sufriente que traería redención. Reino eterno. Vislumbrar un mundo restaurado, donde la paz, la justicia y la gloria de Dios reinarían sin fin. Mientras caminaba por Jerusalén, cada palabra pronunciada, cada advertencia, cada visión compartida se sentía como un hilo que tejía el plan divino en el tapiz de la historia. Sabía que muchos rechazarían el mensaje, que algunos lo llamarían loco o blasfemo, que las generaciones no siempre comprenderían. Pero también sabía algo más profundo. La fidelidad de Dios jamás falla. Cada sacrificio, cada lágrima y cada acto de obediencia estaban inscritos en el corazón de la eternidad. Los primeros rayos del amanecer iluminaban la ciudad, bañando los muros y los tejados en un dorado que parecía un anticipo de la gloria venidera. Isaías detuvo su caminar y alzó los brazos al cielo, sintiendo que el viento susurraba las palabras del Señor. La historia continúa, Isaías. Tu voz ha sido sembrada en la tierra, y aunque no todos la escuchen, tu legado será eterno. Porque yo te he elegido para preparar a mi pueblo, anunciar al Emmanuel y abrir el camino del reino que nunca tendrá fin. En ese instante, el profeta comprendió la magnitud de su llamado. No era un hombre común. Era un portador de luz en medio de la oscuridad, un testigo de la gloria divina y un heraldo del Mesías que vendría. Su misión no había terminado, apenas comenzaba. Cada corazón que escuchara, cada alma que se abriera, cada semilla de fe sembrada, sería un paso más hacia la redención de toda la creación. Y mientras Isaías bajaba la mirada hacia Jerusalén, la ciudad parecía respirar junto con él, cargada de temor y esperanza. Su voz, aunque humana, resonaba como trueno divino en la eternidad. Que nadie pierde la esperanza, porque el Emmanuel vendrá, y con él, la justicia, la paz y la vida eterna para todos los que crean. Ese día, Isaías ya no era solo un profeta. Era la voz que conectaba la tierra con el cielo, el tiempo presente con la eternidad, el juicio con la esperanza y la historia con el cumplimiento de la promesa de Dios. Su legado había comenzado, y el mundo jamás sería igual.